Mira, yo no soy de las que andan hablando, ¿entendés? Hago mi trabajo, vuelvo a casa, y trato de no meterme en los asuntos de los demás. Pero hay cosas que simplemente no podés ignorar. Cosas que ves, que sentís, y que se te quedan en la cabeza como un secreto que cargas sola. Así fue como empecé a notar pequeños detalles en casa de los Mendoza. Al principio, no era nada grave. Un perfume diferente. El cabello ligeramente húmedo cuando se suponía que había estado estudiando en su cuarto por 2 horas. Ropa con pequeñas manchas de tierra, pasto, polvo, justo lo suficiente para que las veas si realmente te fijas. Pero yo me fijo. Es mi trabajo, después de todo. Cambiar las sábanas, ordenar las cosas, limpiar, uno ve todo. Y mientras más veía, más sentía esa sensación en el estómago. Esa que te dice que algo no está bien. Que algo se esconde bajo las apariencias. La chica, Valentina, hacía como que estudiaba durante horas. Cerraba su puerta con llave. No era el tipo de llave para tener privacidad normal, no. Era la llave de alguien que esconde algo. Sus padres, los Mendoza, confiaban en ella. El padre era estricto, rígido, del tipo que no hace preguntas mientras no haya un problema evidente. ¿La madre? Ella estaba muy ocupada con sus almuerzos y sus reuniones como para realmente prestar atención. Y después estaban esas señales, una tras otra. Zapatos que volvían del día sucios de una manera que ningún trabajo escolar puede explicar. Un día, encontré tierra rojiza debajo de sus uñas. Otra vez, noté que su ropa había cambiado rápidamente, demasiado rápido para ser un simple cambio de rutina. No quería meterme. De verdad que no. Vos entendés, uno trabaja en una casa, ve lo que pasa, pero no es nuestro lugar juzgar. No es nuestro lugar hablar. Pero ahí estaba yo, con miedo. Porque una chica que sale a escondidas, no es un secreto inocente. ¿Y si le pasaba algo grave? ¿Si la situación era peligrosa? Y yo me quedaba ahí, limpiando, sabiendo algo que sus padres deberían saber. Eso fue lo que me obligó a actuar. No la curiosidad. No las ganas de chismear. Sino el miedo de que esa mentira, ese secreto, iba a terminar mal. Y que yo podría haber hecho algo. Me llamo Marcela, y trabajo en casa de los Mendoza hace 17 años. 17 años viendo esta casa por dentro, conociendo cada rincón, cada mueble, cada costumbre. Es una casa linda, ¿sabes? De esas de barrio privado, con escaleras anchas, alfombras gruesas, y habitaciones a las que solo entras en ocasiones especiales. El señor Mendoza, el padre, es un hombre de orden. Gerente de banco. Las cejas siempre fruncidas, las órdenes siempre precisas. Llega a la misma hora, lee el diario en el mismo sillón, y si algo no está en su lugar, lo nota. La mayoría de las veces, soy yo quien tiene que corregirlo. La señora Mendoza es diferente. Es dulce, pero ausente. Tiene su club de tenis, sus almuerzos con amigas, sus viajes ocasionales. Quiere a sus hijos, bueno, cree que los quiere, pero nunca está realmente ahí para ver lo que pasa de verdad bajo ese techo. Y después está Valentina. La hija única. 22 años ahora, pero en ese momento tenía 19. Siempre fue la buena chica de la familia. Tímida, aplicada en la universidad, obediente. El tipo de chica que hace sus tareas sin que nadie se lo pida. Que dice, sí, mamá, y, claro, papá, sin rechistar. O al menos, eso era lo que se veía desde afuera. Pero cuando vivís en una casa, aprendés que lo que ves nunca es toda la verdad. Empecé a notar los cambios de a poco. Primero, eran sus ojos. Ya no me miraba directo. Había culpa ahí, algo que le pesaba. Una chica sin secretos puede mirarte a la cara mientras te dice, buen día, Marcela. Pero Valentina, ella desviaba la mirada. De repente encontraba muy interesante el pasillo detrás de mí. Después, fue su rutina la que cambió. Les decía a sus padres que necesitaba tiempo para estudiar. Es un argumento difícil de rebatir para unos padres. ¿Quién va a culpar a una chica joven de querer estudiar en serio? El señor Mendoza asentía con la cabeza. La señora Mendoza sonreía con orgullo. Pero yo veía lo que pasaba. Valentina pasaba 3, 4 horas encerrada en su cuarto, supuestamente con sus libros.
excepto que cuando entraba a limpiar o hacer el aseo, los libros nunca estaban abiertos. Estaban apilados en el escritorio, intactos. Con polvo. Y después estaba ese detalle que no podía ignorar, su guardarropa había cambiado. Siempre había usado ropa sencilla, modesta. Jeans, buzos, nada atrevido. Pero ahora encontraba cositas escondidas en el fondo de su placard. Una blusa blanca delicada. Un pantalón ajustado que nunca usaba en casa. Ropa que parecía vivir una doble vida, igual que ella. La peor parte era el dilema moral que se instalaba en mí cada día. ¿Debía decirle algo a los Mendoza? ¿O debía proteger a esta chica que, después de todo, tal vez solo era culpable de querer vivir un poco fuera de esta casa asfixiante? Vivía en esa duda constante. Y cada noche, al volver a mi casa, pensaba en Valentina. En lo que escondía. En lo que nadie más veía. Era un jueves por la noche cuando realmente entendí que estaba pasando algo. Estaba doblando las sábanas en el lavadero, ese cuartito húmedo en el sótano donde trato de transformar una rutina monótona en momentos de reflexión. Es curioso cómo una puede meditar doblando telas. Pero esa noche no tenía la cabeza para eso. Estaba preocupada por algo que había sentido más temprano. Valentina me había cruzado en el pasillo del primer piso cerca de las 3 de la tarde. Se suponía que estaba en su cuarto desde la mañana, repasando para sus exámenes de derecho. Eso había dicho en el almuerzo: voy a estar concentrada hoy. Sin distracciones. La señora Mendoza había aprobado con esa sonrisa maternal ausente. Pero cuando la vi en el pasillo, fue el olor lo que noté primero. Un perfume. No el que usaba habitualmente, esa colonia discreta, casi invisible. No, era algo más atrevido. Floral, intenso, casi sensual. El tipo de perfume que te pones cuando querés que te noten. Buen día, Valentina, le había dicho, tratando de parecer natural. Se había quedado paralizada, solo una fracción de segundo. Después sonrió, esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Buen día, Marcela. ¿Cómo estás? Pero su cabello estaba mojado. No solo húmedo, mojado como si acabara de pasar una buena hora afuera. Y sus mejillas tenían ese tono rosado que solo tenés cuando tuviste viento en la cara, o te reíste muy fuerte, o hiciste ejercicio. 3 de la tarde. Se suponía que estaba encerrada con sus libros de derecho. Seguí doblando las sábanas, pero mi mente estaba en otro lado. Decidí ir a revisar su cuarto en el piso de arriba haciendo mi recorrida habitual de limpieza. No me gusta fisgonear. No es mi estilo. Pero hay cosas que ves sin realmente buscar. Subí las escaleras. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj del living. El señor Mendoza estaba en la oficina, la señora Mendoza había salido con sus amigas. Era un momento en que podía limpiar sin que me molesten. Toqué suavemente la puerta de Valentina. Sin respuesta. Giré el picaporte. No estaba con llave esta vez. Adentro, la habitación era tal como me la imaginaba, cama hecha, escritorio ordenado, libros apilados. Pero algo me llamó la atención. El aire. El aire del cuarto no olía como si alguien hubiera pasado horas ahí. Había frescura, una brisa leve que venía de la ventana. Una ventana que estaba ligeramente abierta. Me acerqué despacio. El marco de la ventana tenía pequeñas marcas. Rayones, casi imperceptibles, en la pintura. Como si algo hubiera rozado la madera varias veces. Y mirando más de cerca, vi rastros minúsculos de suciedad, tierra, tal vez, en el marco. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ya sabía. No estaba segura todavía, pero sabía. Miré hacia el piso, debajo de la ventana. Estaba en el primer piso, lo suficientemente alto como para que fuera peligroso si te caías. Pero había un caño de desagüe, y más allá, un árbol cuyas ramas estaban lo suficientemente cerca como para que alguien joven y aventurero pudiera alcanzarlo. Nunca había subido al techo ni había pensado en la configuración de esta ventana de esa manera. Pero ahora parecía terriblemente obvio. Valentina se escapaba por la ventana. Cerré la ventana sin hacer ruido y bajé. Mi cuerpo estaba tenso, mis manos temblaban un poco. No era miedo, exactamente. Era más la sensación de saber algo que no quería saber.
Los días siguientes empecé a mirar más de cerca. Y mientras más miraba, más veía. Ropa que volvía al lavado con pequeñas manchas, un poco de polen amarillo en un cardigan, tierra en el ruedo de un pantalón. La ropa que usaba cuando volvía de sus sesiones de estudio no tenía el aspecto de alguien que había estado sentado en un escritorio. Tenía el aspecto de alguien que se había movido, caminado, tal vez hasta corrido. También había una rutina nueva. Cada día cerraba su puerta cerca de las 2 de la tarde y no la abría hasta la cena. El señor Mendoza trabajaba, la señora Mendoza estaba afuera. Durante 2, 3 horas, Valentina desaparecía completamente de la casa. Y cuando reaparecía, era diferente. Sus ojos tenían un brillo que no tenían por la mañana. Sus mejillas estaban rosadas. Parecía feliz. Realmente feliz, de una manera que la casa Mendoza nunca le daba. También descubrí algo más al cambiar sus sábanas. Un objeto caído detrás de la cama, una entrada de cine. El cine estaba del otro lado de la ciudad, no cerca de acá. Y la fecha era reciente. Muy reciente. No solo se estaba escapando. Estaba viviendo una doble vida. Y yo miraba a esta chica, con sus secretos, y no sabía si se suponía que debía protegerla o delatarla. ¿Cuál era mi responsabilidad? Era empleada doméstica, no su madre. Pero también era la única adulta en esa casa que veía la verdad. Esa noche puse la entrada discretamente en su escritorio. No podía hacer nada más. 2 semanas después, vi algo que cambió todo. Era un sábado por la mañana. Los Mendoza tenían invitados para cenar esa noche, y la señora Mendoza había salido temprano para hacer las compras. El señor Mendoza leía su diario en el living. Era un día tranquilo, del tipo de día en que puedo hacer mi limpieza sin apuro, cuarto por cuarto. Subí al piso de arriba con mi carrito de limpieza. Toallas frescas, productos de limpieza, bolsas de basura. La rutina habitual. Pero al pasar frente al cuarto de Valentina, noté algo que nunca había visto antes. La ventana estaba abierta. Bien abierta, casi todo el ancho. Y había algo colgando del marco, algo que parecía una sábana o un pedazo de tela blanca. Se me hizo un nudo en el estómago. Entré al cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Al acercarme a la ventana, me di cuenta de lo que era. Una sábana blanca, anudada en varios lugares, creando una especie de soga improvisada. Probablemente la había atado de su lado, amarrada a algo en el cuarto, tal vez a la pata de la cama, y la usó para bajar más fácilmente hasta la rama del árbol de abajo. Era ingenioso. Peligroso, pero ingenioso. No toqué nada. Simplemente me senté en el borde de la cama, tratando de respirar normal, tratando de entender qué debía hacer con esta información. Una soga de sábanas. Es algo que lees en las historias viejas, en los cuentos de Romeo y Julieta, no algo que ves en el mundo real. No algo que una chica joven de buena familia hace en una casa grande de Buenos Aires. Y después escuché voces abajo. Valentina había vuelto, la escuchaba hablando con su madre. Me quedé quieta, escuchando. La señora Mendoza preguntaba cómo había sido la mañana. Valentina respondió que había trabajado, que había leído un poco. Las mentiras eran tan naturales ahora. Enrollé despacio la sábana blanca y la escondí debajo del colchón. No sé por qué hice eso. No era mi papel proteger sus secretos. Pero algo en mí quería darle una oportunidad. Una oportunidad de explicar. Una oportunidad de hablar antes de que todo explotara. Los días siguientes observé su rutina más atentamente. Y mientras más observaba, más veía. Los pequeños detalles que indicaban que estaba planeado, que no era solo un impulso. Empezaba a peinarse diferente los días que se escapaba. Un trazo de delineador sutil, justo lo suficiente para no llamar la atención, pero suficiente para que una chica sepa que se está preparando para algo. Ponía sus perfumes caros en su mochila, perfumes que compraba en secreto con plata que yo no sabía de dónde salía. Y también estaba el nerviosismo. Justo antes de sus escapadas, estaba tensa. Comía menos en el almuerzo. Casi no miraba a sus padres. Era como si tuviera miedo de que alguien leyera la culpa en su cara. Un miércoles encontré algo más. Un pedazo de papel, caído en el bolsillo de un buzo en el lavado. Un número de teléfono, garabateado con letra masculina.
No era el número de una amiga. No era el número de la universidad. Obviamente era alguien que le importaba a Valentina. Alguien por quien arriesgaba sus salidas secretas. Cuando vi ese número, me di cuenta de algo, no era solo una cuestión de Valentina buscando un poco de libertad. Era una relación. Era amor, o al menos lo que una chica joven de su edad pensaba que era amor. Y eso hacía las cosas infinitamente más complicadas. Volví a poner el papel exactamente donde lo había encontrado, con mucho cuidado. No quería que supiera que había encontrado algo. No porque pensara que me haría daño, sino porque sentía que se acercaba el momento del juicio. Y no quería ser responsable de acelerarlo. Un sábado por la tarde, ordenando su cuarto, noté que la sábana blanca que había escondido ya no estaba debajo del colchón. Debe haberla encontrado. O tal vez sabía dónde estaba todo el tiempo. No había ningún rastro de la soga de sábanas en la ventana ahora. Solo la ventana, normal, cerrada, inocente. Ese domingo por la mañana decidí que había llegado el momento. No para delatar, sino para hablar. La oportunidad se presentó un lunes por la noche. El señor Mendoza estaba de viaje de negocios en Córdoba por 3 días. La señora Mendoza tenía una de sus cenas lejos de casa, un evento benéfico que la tendría ocupada hasta tarde. Era perfecto. Era exactamente el tipo de noche en que Valentina se escaparía. Había preparado la cena más temprano. Valentina había comido liviano, distraída, sus ojos yendo continuamente hacia la ventana. A las 7, le había dicho a su madre que subía a su cuarto a repasar. La señora Mendoza había asentido con aprobación, totalmente absorta en sus preparativos para la salida. Cerca de las 7:30, la señora Mendoza salió, perfumada, maquillada, envuelta en su tapado. Solo Valentina y yo quedamos en la casa. La casa se volvió repentinamente muy silenciosa. Fui a la cocina y fingí limpiar. Pero en realidad estaba escuchando. Escuchando los ruidos de arriba. Escuchando a Valentina. Cerca de las 8 escuché que la ventana de su cuarto se abría. Un leve chirrido de las bisagras. Después, por un momento, nada más. Luego escuché ruidos que resonaban en el patio de abajo. Un ruido de ramas que se quebraban, delicadamente. Una respiración contenida. Hice algo que nunca había hecho antes. Apagué las luces de la cocina y caminé en silencio hacia la ventana de atrás, la que daba al patio. Y ahí la vi. Valentina, vestida con un vestido blanco delicado, el pelo suelto y libre, bajaba con gracia del árbol como una chica que había hecho esto 100 veces antes. Sus zapatillas blancas estaban colgadas del cinturón del vestido. Estaba descalza sobre el pasto del patio. Miró alrededor, verificación final. Y después corrió. Corrió hacia el portón del jardín, lo abrió en silencio, y desapareció en la calle. Por un momento me quedé ahí parada, las manos temblando levemente. Acababa de ver a Valentina escapar de su propia prisión. Y no la había detenido. No la había llamado. Simplemente, la había dejado ir. No estoy segura de por qué tomé la decisión que tomé en ese momento. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue la madre que llevo en silencio dentro de mí. Pero decidí seguirla. Me envolví en mi campera y cerré la puerta de la casa discretamente. Seguí la dirección en que Valentina había desaparecido, quedándome lo suficientemente lejos atrás como para que no me viera. Las calles estaban tranquilas esa noche. Húmedas del atardecer, con esa luz particular de fin de otoño que hace que todo se vea dorado e irreal. Valentina caminaba rápido, sus pies descalzos golpeando el pavimento mojado, sus ojos fijos hacia adelante como si supiera exactamente a dónde iba. La seguí durante 10, 15 minutos. Dimos vuelta en varias callecitas. Y después, de repente, se detuvo. Frente a un café chico. No lejos, no tan grande como los del centro. Solo un cafecito con luces cálidas que se escapaban por las ventanas empañadas. A través del vidrio se podían ver siluetas borrosas. Y en la puerta, un chico joven la esperaba. Era alto, de pelo oscuro, con el tipo de cara que reconocí como linda incluso a distancia. Sonreía. Y cuando vio a Valentina, su sonrisa se ensanchó como si el mundo acabara de tener sentido otra vez. Me escondí detrás de un auto estacionado del otro lado de la calle y miré. Valentina se lanzó a sus brazos. No tímidamente, no con contención.
con el abandono completo de una chica que amaba a alguien. Él la levantó y la hizo girar, sus manos alrededor de su cintura. Y después la besó. No debería haberme quedado. Debería haberme ido. Ese momento no era para mí. Pero quedé congelada en el lugar, un testigo involuntario de algo absolutamente real y hermoso y aterrador en su claridad. Entraron al café juntos, de la mano. Me quedé afuera por un momento, sin saber qué hacer. Finalmente caminé hasta la ventana del café y eché un vistazo adentro. Valentina y el chico joven estaban sentados en una mesita. No comiendo. Solo hablando. Riéndose. Mirándose como si nada más existiera. Era amor. Era Clara, indudablemente amor. Di media vuelta y caminé muy despacio hacia la casa. El camino de regreso me llevó tiempo. No me apuré. Estaba pensando en lo que debía hacer ahora. Había visto su secreto. Había visto al chico. Y ahora tenía una decisión que tomar. ¿Iba a decirle algo a los Mendoza? La casa estaba silenciosa cuando entré. Fría también. Me senté en la cocina en la oscuridad y esperé. Valentina volvió 3 horas después. La escuché trepar el árbol, deslizarse por la ventana, dejarse caer en su cuarto. Escuché su respiración entrecortada, como si hubiera corrido. Esa noche no dormí. Y por la mañana sabía lo que debía hacer. Martes por la mañana. Valentina bajó para el desayuno con ese brillo en los ojos, ese secreto pintado en su cara como una telaraña dorada que no se podía quitar. La señora Mendoza ya estaba afuera. Otro almuerzo. Había dejado una nota en la mesada diciendo que volvería tarde. Y el señor Mendoza todavía estaba de viaje. Era ahora o nunca. Le dije a Valentina, ¿me podrías ayudar a buscar algo en el altillo? Necesito que alguien me sostenga una linterna. Era una mentira transparente, pero ella asintió sin preguntar. Estaba demasiado feliz como para sospechar. Una vez que estuvimos arriba, lejos de las miradas y los oídos, cerré la puerta del altillo detrás de nosotras y esperé un momento antes de hablar. Valentina, tengo que decirte algo. Y vos tenés que escucharme sin interrumpir. Se quedó paralizada. Sus ojos se agrandaron. Ya sabía que algo no andaba bien. Sé que te escapas, dije suavemente. Sé que usas la ventana y la sábana blanca. Y sé que hay un chico. Por un momento no dijo nada. Después sus ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de culpa. Lágrimas de alivio. Marcela, empezó, con la voz temblorosa. Déjame terminar, dije. No estoy acá para juzgarte. Y no voy a decirles a tus padres. Todavía no. Pero tenés que contarme la verdad. Necesito entender qué está pasando. Se sentó en el piso, en el fondo del altillo oscuro, las rodillas contra el pecho. Y habló. Su nombre es Tomás. Es estudiante de arquitectura, 2 años mayor que ella. Se conocieron en un café cuando ella se escapó por primera vez, sin realmente tener intención, solo para sentirse viva. Él le habló. Y en lugar de continuar con su día, ella eligió sentarse con él durante 1 hora. Eso se repitió. Una y otra vez. Hasta que los encuentros en el café se convirtieron en el centro de su existencia. Porque en ningún otro lado, no en casa, no en la universidad, no en esta vida predefinida que sus padres habían trazado para ella, se sentía real. Mamá no entiende, dijo Valentina. Papá ni siquiera quiere intentar. Quieren que me convierta en algo que no soy. Algo tranquilo y sensato y conforme. Y con Tomás puedo ser yo. ¿Y es amor?, pregunté. No sé, respondió honestamente. Pero es vivir. Y es todo lo que necesitaba para dejar de morirme por dentro en esta casa. Miré a esta chica, sentada en el polvo del altillo, con su secreto finalmente expuesto. Y me di cuenta de que mi trabajo, mi verdadero trabajo, no era vigilarla ni protegerla de las consecuencias. Era tal vez simplemente escuchar. Tus padres tienen que saberlo, dije finalmente. Lo sé, murmuró. Pero tengo miedo. Mi papá va a explotar. Mi mamá va a llorar. Y Tomás, lo van a odiar. Tal vez, admití. O tal vez van a entender que tenés 19 años y que tenés derecho a vivir.
que tenés derecho a tomar tus propias decisiones, aunque no sean perfectas. Valentina levantó la vista hacia mí. ¿Por qué me decís esto? ¿Por qué no les contás vos misma y me dejás enfrentar las consecuencias? Porque, dije, sentándome al lado de ella, pasé 17 años en esta casa mirando cómo los secretos asfixian a la gente. Cómo las mentiras se acumulan como el polvo. Y no quiero que te conviertas como tus padres, alguien que vive detrás de fachadas y apariencias. Nos quedamos sentadas juntas en el silencio del altillo. Valentina lloraba suavemente, liberando probablemente el estrés de todos esos meses de doble vida. Y yo estaba pensando en mi propio papel en todo esto. Era empleada doméstica. No su madre. No su confidente. Pero tal vez era la única persona honesta en esta casa. Voy a decirle a papá este fin de semana, finalmente dijo Valentina. Cuando vuelva. Voy a traer a Tomás y voy a simplemente decir la verdad. Está bien, respondí. Es valiente. ¿Y vos? Preguntó. ¿Te vas a quedar? ¿Después de que todo esto explote? Le sonreí. Sí, mi amor. Me voy a quedar. Es mi trabajo. Los días siguientes fueron curiosamente tranquilos. Valentina no salió de la casa. Esperó el regreso de su padre. Y el jueves por la noche, cuando el señor Mendoza volvió de su viaje, cansado pero presente, Valentina se sentó con él y su madre en el living y lo dijo todo. Habló de Tomás. De sus sentimientos. De sus escapadas. De cómo se asfixiaba bajo el peso de las expectativas. Lloró. El señor Mendoza se enojó primero, como era de esperar. Pero la señora Mendoza hizo algo inesperado. Tomó la mano de Valentina. Y lentamente las cosas cambiaron. Tomás vino un domingo. Fue presentado formalmente. Estaba nervioso, educado, respetuoso. No el monstruo que el señor Mendoza tal vez había imaginado, solo un chico joven que amaba a su hija. Con el tiempo, hasta el padre rígido empezó a aceptar la situación. Valentina ya no se escapa por la ventana. Sale por la puerta principal, como una chica de su edad debería hacerlo. Y la casa, extrañamente, parece más liviana. Como si el secreto que pesaba sobre todo finalmente hubiera sido levantado. ¿Sabes? Después de 17 años de trabajo en esta casa, aprendí algo que nadie realmente enseña. Es que los secretos nunca salvan a nadie. Los asfixian. Lentamente, en silencio, como el polvo que entra en tus pulmones. Y en algún momento tenés que elegir, dejar que alguien siga respirando ese polvo, o ayudarlo a encontrar aire fresco. Valentina no era una mala chica. Era solo una chica que buscaba vivir. Y yo, trabajando en esta casa, me di cuenta de que ese también era mi trabajo, mi verdadero trabajo más allá de la limpieza y las sábanas, proteger la verdad. No escondiéndola, sino creando un espacio donde pudiera existir sin juicio. El señor y la señora Mendoza también aprendieron algo. Que sus hijos no son posesiones, proyectos que se manejan de lejos. Son seres vivos, que respiran, con sus propios sueños y sus propios caminos a seguir. ¿Y yo? Todavía estoy acá. Todavía hago las camas, todavía ordeno las cosas, todavía limpio las huellas de vida que la gente deja detrás. Pero ahora veo esta casa de manera diferente. Ya no es solo un lugar de mentiras y fachadas. Se convirtió en un lugar donde la verdad finalmente pudo respirar. A veces, por la noche, pienso en lo que debería haber hecho. ¿Debería haber hablado antes? ¿Debería haberme quedado invisible? Pero no me arrepiento. Porque a veces vivir en una casa que no es tuya significa que cargas con la responsabilidad de todo lo que pasa ahí. Los secretos de los demás se convierten en tus secretos. Sus mentiras se convierten en tu carga. Y te hago esta pregunta a vos, que estás escuchando ahora, si supieras algo, si vieras algo, ¿qué harías? ¿Harías como casi hice yo, ignorar, cerrar los ojos, seguir con tu día? ¿O harías como finalmente decidí, intervenir, hablar, tomar el riesgo de que todo se derrumbe, solo para que alguien más pueda finalmente respirar? Porque eso es la verdadera lección de toda esta historia. Es que nunca somos realmente solo espectadores en las vidas de los demás. Siempre somos un poco responsables. Y a veces el amor verdadero, significa tomar ese riesgo. Aunque no tengamos derecho.
aunque no sea nuestro lugar. Aunque seamos solo una empleada doméstica en una casa linda, que hace la limpieza todos los días y que mira a la gente vivir sus vidas detrás de puertas cerradas. Me quedé acá. Y estoy feliz de haberlo hecho.